Perfecto, buenas tardes a todos. Eh, Hoy es la clase número 5, pero antes de iniciar con ella vamos a terminar de ver algunas funciones o sí, algunas funciones de la librería de Seaborn, ya para dar un cierre a lo que son todas las librerías o algunas de las librerías que se pueden implementar en Python para el análisis de datos. Bien, cualquier consulta por el chat no hay problema. Bien, como les comenté, para hacer un poco de memoria, nosotros estamos viendo la librería de Seaborn, que es la que vamos a usar por defecto para la hora de interpretar la información. Ya vimos algunos gráficos de dispersión, algunos gráficos eh, de para hacer cuentas, gráficos que me permiten ver gráficos categóricos, disculpen. Eh, Ahora vamos a ver lo que son plots de matriz y de regresión. ¿De qué tratan estos gráficos prácticamente? En esta librería hay los dos más conocidos son Heatmap y ClusterMap. Nosotros, o por lo menos yo me voy a enfocar hoy día únicamente en el heatmap. Mm, lo que me dice este gráfico, por lo menos visualmente, como ven ahí, es una matriz que que está dividida por colores, donde los colores van entre -1 y 1 en realidad. Y si ustedes se fijan, comparan cada una de las variables con otra. Por ejemplo, este dato que estamos viendo nosotros acá es del Titanic y compara o trata de ver si hay algún tipo de relación entre una variable y las demás. Y a esa relación le da un peso, que es los números que vemos ahí. Algunas aclaraciones para antes de hablar de este tipo. Eh, este gráfico, o por lo menos este gráfico, lo que evalúa o compara son variables numéricas. Otro tipo de variables no numéricas, categóricas, no se puede aplicar. Y lo que trata de hacer es determinar si hay algún tipo de relación, hablando del punto de vista, si dos variables tienen algún tipo de relación, viéndolo matemáticamente, una relación lineal, por así decirlo. Si hay, si yo a esta, si por ejemplo acá a Survivor con Precast, como pueden ver, hay algún tipo de relación, me lo va a tratar matemáticamente hablando de enumerar. Y si ese valor está más cerca del uno es que tienen una fuerte relación. Si están más cerca del -1, es que no tienen una relación muy débil. Y si está en cero, es que no puede garantizar que haya ningún tipo de relación. Hago una aclaración acá. Cuando yo hablo de relación, muchas veces uno va a atender, por ejemplo, lo que estamos viendo nosotros, que lo vamos a ver ahora enseguida. Si se acuerdan, nosotros estábamos trabajando con, vamos a venir acá un ratito, acá, nosotros estábamos trabajando con, vamos a poner acá tips, este dataset donde registraban las propinas, tips, ahí está, donde se registraban las propinas que se le asignaba a una mesa, cuánto consumió esa mesa, bueno, y ya otra información. Y nosotros vimos acá en la clase pasada, que lo tenemos acá, cómo está relacionado, cómo se relacionan las cuentas de cada mesa con las propinas. Y vemos cómo está la distribución. Y comentaba un poquito que uno decía que a medida que, o por lo menos la tendencia es que a mayor, a mayor total en una mesa o a mayor gasto en una mesa, la propina iba a tender a ser más alta. Y es lo que se ve acá visualmente. Obviamente es una tendencia porque, como podemos ver, hay ciertas situaciones en donde el costo, el total
facturado una mesa es menor con respecto a la propina que se da o no hay una proporción, digamos. Lo mismo acá, se gastó mucho, pero la propina no es como se esperaba en este caso, podríamos decir. Bueno, esto lo podemos medir o lo podemos ver también a través de un gráfico de un heat map, a través de una correlación que se hace. Ahora, ¿qué quiero aclarar con esto? Y se ve claramente. No porque yo gaste más a la hora de consumir, significa que sí o sí se va a dar una propina acorde a ese monto. Es más, acá se ve claritamente. La intención es que tiende, o sea, podemos decir, bueno, sí, hay una cierta relación entre total bills y tip. Esa relación la podemos dar, le podemos dar un valor. ¿Y para qué me sirve eso? Para estudiar, digamos, a ver otras cuestiones referidas a estas dos variables. Alguno pregunte, ¿y para qué harían el heatmap? Bueno, el heatmap muchas veces eh, nos muestra una relación que acá tal vez no sea tan clara. Acá tal vez póngale que acá no está esta línea, así como se la ve, y está un poco más desordenada o más separada. Bueno, tal vez no permite identificar relación entre variables que nosotros no estábamos viendo. Algunas consideraciones, bueno, podemos visualizar la relación y la estructura de los datos en forma de una matriz. Eso vamos a ver un poquito, o le vamos a dar una funcionalidad a esto. Para eso, acá habíamos planteado, o por lo menos, si es que ustedes ya lo han bajado el archivito, acá planteé un pequeño problema. Supongamos que queremos analizar la relación entre la variable numérica de totals y tips. Y también vamos a agregar el tamaño de la mesa, a ver si hay algún tipo de relación. Al tener más gente en una mesa, ¿voy a tener más propina? Por ejemplo, podemos decir eso. Bueno. Vamos a ver la relación entre esas tres variables en un mapa de calor. Habiendo considerado eso, vamos a decir, primero, para hacer eso, chicos, lo primero que se tiene que armar es lo que se llama una matriz de correlación. Usualmente se le pone cores para tener en cuenta. Y voy a decir lo siguiente. Tip, ahí está. Si ustedes se fijan, voy a seleccionar solamente un conjunto eh, acá lo tengo, un conjunto de variables o de columnas. ¿Cuáles son esos? El total bill, también va a ser el tip y el size. Y vamos a usar la función core y vamos a mostrar de qué se trata esta core. Bueno, correlación básicamente, como les dije, va a tratar de hacer matemáticamente una operación donde ven qué tipo si hay algún tipo de relación o correlación entre esos datos. Como podemos ver, obviamente la diagonal de esta matriz la vamos a ignorar porque hace la comparación entre sí mismo, total bill y total bill, tips y tips, siempre va a dar uno, la correlación esa. Ahora, si ustedes se fijan acá, entre total bills y tip tengo un 0,67, diga, lo tomamos en porcentaje, un 67%. Y contra SAI es un 60%. Ahí se fijan más o menos. Y miren, el tip con el SAI es 0,48. Un bajo número. Uno podría haber pensado, bueno, al haber más gente en una mesa, seguro que la propina va a ser más grande. Uno puede tender a pensar eso.
Pero bueno, ahí en este caso, en las observaciones que se registraron, para este caso, la cuestión no es tan así. Bueno, así, bueno, lo ves, lo analizamos, estos son chiquitos, es una tabla chiquita, es fácil de estudiar, pero si al tener más datos tal vez nos convenga mostrarlo a través de lo que se llama heatmap. Para eso vamos a poner acá cns. El heatmap de la variable core y vamos a poner algunos parámetros. A not igual a true es para que se vean los números estos dentro de la matriz. Si no lo ponen, solamente me va a graficar los colores nada más. Y vamos a poner acá, bueno, lo vamos a dejar así y voy a poner plt.subtitle. Vamos a usar la matriz de correlación. Vamos a usar un poquito de más de Plotly, Matplotlib digo, disculpen. Y vamos a hacer un plt.show. Vamos a correr esto. Heatmap y anotrue es los dos comandos principales que necesitamos. Ahí tenemos. Como podrán ver acá me va de 0,5 a 1. Y es una cuestión de por qué. Porque en realidad en mis datos de correlación el valor más chico, digamos, está está por acá en 0,49. Ahora miren esto. ¿Cómo le da o cómo le asigna un color en base a si está tan cerca en uno o está más cerca del 0,5? Yo acá puedo ver visualmente la relación para total bills y las demás variables. ¿Qué es lo que puedo decir yo de acá, chicos? Que al parecer en estos datos registrados el total de un monto va a depender o va a depender mucho, o al revés, quiero decir, no el total de un monto va a depender mucho del tamaño, por lo menos casi un 60% que estamos por acá, 0,6. Y después la propina va a depender mucho de cuánto se gasta en la mesa. Ahora, si ustedes se fijan acá, el tamaño de la mesa con respecto a la propina, es una, hay una cierta relación, podrían decirse que hay una relación, pero no está tan clara o no es tan formal. Y nosotros ya lo vimos a esto. Si ustedes se fijan acá, tamaño, tamaño de mesa y tips, estas son variables, estas variables numéricas, la podemos ver acá con respecto a los tips. No se ve una relación, es difícil sacar una relación lineal, por eso el número este es bajo. Encuentran ciertas relaciones, pero no pueden asegurar que haya una relación fuerte en este tipo de datos. Tal vez tendríamos que comparar o hacer otra comparación más exhaustiva en esta variable para ver si realmente, por ejemplo, el tamaño de mesa influye en la propina. Son todos estos gráficos, chicos, como dije alguna vez, es para tratar de entender un poquito qué es lo que me están diciendo los datos. Ahora estoy trabajando un conjunto de datos chicos, bueno, los datos son chicos, entonces con tabla puede hacerse fácilmente, pero si lo hacemos, si hacemos 35.000, 40.000 observaciones, bueno, ya la tabla no es tan fácil de observar. Y bueno, ahí sale a nuestra ayuda estos tipos de visualizaciones. Acá les dejo un poco la documentación oficial. Como dije,
Se puede visualizar patrón y tendencia y relaciones en datos multidimensionales, como se ve acá. Hay algunas propiedades, aparte de las que yo usé, por ejemplo, para hacer Seaborn, como bmin, puedo definir el tamaño mínimo de este rango, y es con la, ponemos acá, bmin va a ser igual, ponemos, yo voy a poner 1, y max igual a 1, bmax. Ahí ponemos. ¿Cómo dice? La coma. ¿Por qué puse ahí? Ahí está. Como ven, pueden modificar un poquito los parámetros. Pero a lo largo, la escala en realidad se modifica acá, pero a lo largo, la información siempre va a ser la misma. Bien. Para ir cerrando, después tenemos el plot de regresión. Una cosa en que le quería comentar antes de regresar. Acá está. Como les comenté hace rato, valores cercanos a 1 indican una fuerte correlación positiva. Por ejemplo, total bills y tip están, bueno, altamente correlacionadas entre sí. Valores cercanos a -1 indican fuerte correlación negativa. Acá no hay ninguno. Y valores cercanos al 0 indican poca o ninguna correlación. Si esto es 0, va a ser ninguna correlación. Si es cercano al 0, como vemos, va a ser una alta una baja correlación entre las variables. Bien, sigamos un poquito. Ahora, nosotros vimos si nos acordamos un poquito, si venimos acá con el join plot, vimos una relación entre variables. Podemos hacer una generalización del join plot con lmplot o regplot, plot de regresión, que son para crear esto. Como pueden ver, ahí nos muestra cómo el comportamiento de nuestras variables, en este caso la propina contra el total de gastado por mesa. Y acá tenemos nos cruza por lo menos una recta lineal para ver si qué tan alejados están los puntos de este intervalo. Acá es donde dicen que hay una cierta tendencia o se ve más clara de esa correlación entre los datos, entre cada una de las variables. Porque si yo trazo una línea, podemos ver realmente qué tan bien se ajusta a este tipo de situación. A ver, nosotros no entramos mucho en ese tema, pero en la ciencia de datos muchas veces para predecir algún comportamiento, alguna situación, nosotros tenemos que encontrar algún tipo de función que se ajuste lo mejor que se pueda a nuestro dataset de prueba. Entonces, bueno, se busca una función donde los puntos estén más cerca de esta área que ven con sombras. Bueno, tenemos estas funciones lmplot y regplot que se las dejé ahí como básicamente se las mostré ahí un poquito lo que usa o las funciones. Si lo venimos acá, vamos a tener acá. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Yo voy a poner sn.lmplot. ¿De quién? De x igual a total bill, va a ser la x. Mi va a ser igual a tip. Y después vamos a decir que la data la va a sacar del data frame tips. Y por último, el parámetro línea lin KD, KD,
KWS va a ser igual. Este es el que me va a permitir hacer el gráfico de la línea, ¿no? Yo voy a poner acá en color, vamos a hacer así, un diccionario con el color blue, por si la duda. Ahí está. Y voy a decir acá Scatter, el gráfico de Scatter, va a tener un diccionario también con lo siguiente. Alfa 2 puntos igual a 0,5. Como pueden ver acá, chicos, yo le puedo dar parámetros a mi gráfico para personalizarlo. Como, a ver, vamos a probar una cosa. Voy a poner acá color 2 puntos. Acá vamos a poner así, 2 puntos, yellow. Eh, Green, pongamos que está más fácil. Listo. Vamos a poner acá title plt.show. Si no me equivoqué, ahí está. Como pueden ver, para el line KWS puedo dar parámetros como el color, para los puntos también. Ahí están. Ahí lo tenemos. Bien. Y acá tenemos la relación que nosotros queremos ver. Como pueden ver, o como se puede apreciar, estos son mis puntos. Por si la duda, alfa 0,5 me está diciendo que a mis puntos me lo haga más transparente, ¿no? Casi un 5% de, de transparencia nada más. Ahí podemos ver las uniones y todo eso. Bueno, a ver, como se puede ver, esta función lineal no es que se va a alinear no es que se va a alinear exactamente como está distribuidos los puntos, obviamente, pero tiene por lo menos, comparado con esto, tiene un comportamiento bastante parecido. Las distribuciones de estos dos puntos, o de estas observaciones, de estas variables, quiero decir, disculpen, las observaciones de esta variable me dicen, bueno, sí, tiene un comportamiento ciertamente lineal, cómo se ve la tendencia y todo. Eh, bueno, acá dice línea roja porque lo copié del ejemplo anterior, pero en este caso sería la línea azul. Esta línea azul es la línea de regresión ajustada para los datos generales. Después los puntos que están en verde muestran la relación entre las variables tip y total bills. Si ustedes se fijan, esto viene así, hacia la derecha levantado, es una pequeña pendiente positiva, por lo tanto a mí me puede decir, bueno, que los datos tienen un cierto comportamiento de ese estilo. No sé si es tan representativo, pero podemos decir que eh, una, una variable en este caso va a influir directamente sobre la otra. Eso es lo que podemos decir ahí. Y como les comenté en ciencia datos, si encontramos una función que se aproxime lo mejor a esta distribución de datos, nos sirve a nosotros para eh, posibles predicciones usando esa función. Bien, habiendo comentado un poquito eso, algo que venimos viendo ahí como el jump ploy del Pargrid es la parte de grillas, o como lo pueden ver acá ustedes, lienzos independientes ordenado entre fila y columna, filas y columnas. Podemos armar con estas funciones FastGrid, PayGrid o JoinGrid. Acá les dejo un ejemplo, esto se los dejo para que ustedes lo hagan. FacetGrid, como pueden ver,
La única cuestión que necesitamos es crear un facet grid. La información, mi data frame, row, vamos a elegir el número de fila y columna. Y en este hue podemos poner una tercera variable categórica, como el sexo, por ejemplo, para ver cómo se relacionan todas estas materias. Después usamos la función map con hisplot. Ahí tenemos. Y si queremos agregar alguna columna de corroboración o para seguir comparando otras cosas. Básicamente es lo mismo que las anteriores, solamente que mejor estructurada. Ahí tenemos el grid o el pie grid que se llama, que acá nos muestran, como pueden ver, todas nuestras variables. Pero esto, bueno, no es, esto no sé si llegamos a usarlo porque después elegimos otro tipo de herramienta. La idea principal de ustedes es que puedan, con las funciones que le vamos dando, interpretar estos datos o entenderlos. Bien, viendo ahora, vamos con la clase número 5. Como le comenté, chicos, esta clase va a ser un poco teórica. Eh, Va a estar dividida en dos partes. La segunda parte va a ser una teórica práctica, pero hoy vamos a hablar nuevamente de los fundamentos del análisis de datos y los fundamentos estadísticos. Yo vengo hablando de, si ustedes se fijan, yo hablé de mediana, hablé de moda, etcétera, etcétera. Hablé de gráficos como heatmap, gráficos de barra y todavía no comenté, pero todavía no expliqué el gráfico de boxplot, que básicamente me sirven para agarrar ciertas operaciones resumidas, graficarlas y tratar de entender los datos. Indistintamente del trabajo que estemos haciendo o dónde lo estemos haciendo, muchas veces vamos a tener que aplicar estas cuestiones, el proceso de limpieza, antes de entrar al proceso de análisis de datos como tal. Entonces, acá hay un pequeño ciclo que yo no se los comenté todavía, se los presento ahora, el cual los paso dentro del ciclo, especialmente en esta área, entre EDA y manipulación de datos, pueden ir cambiando. Pueden cambiar o pueden ir variando. Disculpen un segundo. Disculpen, se me pasó el rato. Bien, ¿cómo el ciclo del análisis? Primero y principal, necesitamos tener una fuente de datos. De esa fuente de datos vamos a sacar, vamos a sacar esos datos o vamos a recopilar los datos y después vamos a hacer un proceso que se llama el análisis exploratorio de los datos. El análisis exploratorio de datos es toda una área de investigación donde me dice que yo debo hacer ciertos pasos para poder analizar y comprender la información de los datos. Pero en el medio, si ustedes ven acá, hay un signo más y ahí dice manipulación de datos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Al decir verdad, son muy pocas, o por lo menos hasta hace un tiempo atrás, las organizaciones en general no tenían sus datos bien recopilados. Yo creo que ahora es muchísimo más fácil obtener datos gracias a la IoT o al Internet de las Cosas, como quieren llamarlo, eh, a la gran disponibilidad de tecnología de todas las organizaciones para guardar su información. Bueno, antes esta información o no estaba bien estructurada o no estaba bien almacenada. Entonces, antes de poder llegar a querer hacer algún tipo de análisis sobre esta información, tendríamos que hacer un proceso de manipulación de datos o limpiezas, como se le llama más vulgarmente. Bien, una vez hecho estas cuestiones, nosotros vamos a tener que consultar. ¿Los datos que nosotros tenemos son suficientes para hacer alguna
conclusión o dar algún tipo de informe. Si no son suficientes, tenemos que venir y tenemos que venir al primer paso, recolectar más información, hacer el análisis nuevamente y volvernos a preguntar. Ahora, si los datos que tenemos son suficientes, podemos extraer conclusiones y después comunicar al resultado a las personas que correspondan. Me siguen hasta ahí, ¿no? Bastante claro, digamos. Bien, hablemos un poquito de los datos. Ustedes ya están buscando es más, algunos ya me han hecho algunas consultas, a los cuales acá repito eh, para los demás alumnos. Algunos me han hecho alguna consulta de si los datos que han elegido son los correctos, o si corresponde el tipo de datos que quieren utilizar. Yo le aclaro, chicos, esto. Ustedes eligen, yo esta es una idea que les doy, ¿no? Eligen entre dos o tres conjuntos de datos y dentro de ahí eligen uno para presentar. Sí, es complicado elegir un conjunto de datos. Mi recomendación es que elijan entre tres, no mucho más, de algo que realmente le guste o le interese. Muchas veces es complicado porque no sé si todos los datos que hay a uno les llega a interesar, pero bueno, eh, ténganse en dos o tres, suban uno, no me suban los tres, suban uno. Quiero ver nomás cómo lo presentan, cuáles son los pequeños datos. Y ahora aclaro una pequeña aclaración también de eso. Yo quiero ver un conjunto de datos, su balón. Ya después vemos si, ya después vemos el tema de las filas. Yo siempre digo 15.000 por una cuestión de que busquen más de una opción, chico, ¿no? Sí, toda la mayoría de datos que encuentren salvo los del gobierno, la mayoría van a estar resueltos. Sí, pero la idea acá, bueno, es que ustedes lo puedan comparar su información. La idea es que ustedes puedan comparar lo que hacen contra otro. Nunca va a ser lo mismo. Si lo están viendo o si ven en de Kangol, eso yo no se lo digo, pero hay muchos de esos datos seguramente van a tener algún tipo de análisis o deducción hecho. ¿Hay alguna documentación? Esteban, no sé si está en la plataforma, pero en la plataforma tienen los puntos a cumplir. Tienen archivos de ejemplo, por si las dudas. A mí la información del 2017 no, o sea, yo no pongo restricciones en qué tipo de datos quieran analizar, chicos. Elijan el que ustedes quieran. Si quieren ver de series de televisión, si quieren ver anime, si quieren ver música de rock o cualquier estilo de música, no sé, la plataforma de Netflix o la de Spotify, los géneros más escuchados, elíjanlo. Con respecto a las columnas, ¿cuántas pueden ser? Porque uno encontré muchas filas, pero pocas columnas. Yo dije cinco, pero en las columnas no soy tan estricto. Más me interesa el volumen en observaciones. Sí me interesaría que cumplan si no son 15.000, por lo menos 10.000 chicos, si es que tanto problema le hacen. Pero yo necesito. Hago una aclaración. La presentación del día 6, chicos, es para que ustedes empiecen a buscar los datos. No necesariamente van a ser con el que terminen, puede ser que lo cambien. Yo tal vez a algunos les recomienden que lo cambien. Tal vez.
Si es muy complejo de trabajar, si es muy fácil de trabajar, también le voy a decir, no, cambiarlo. Ahora, lo que tenga el dataset ahí, eso eso no se evalúa. Puede tener cualquier tipo de dato, puede tener dato nulo, además puede tener hasta puede haber errores de tipo de dato. Eso lo van a tener que descubrir ustedes con la limpieza de los datos. Es la idea del curso este, básicamente. Y cuatro columnas, por ejemplo, hay uno, cuatro columnas, sí puede ser poco, pero depende qué es lo que se estudia. Siempre va a depender un poquito de qué pregunta vas a responder, básicamente. Pero sí, por eso yo decía por lo menos cinco. Si ustedes hasta el 6 no encuentran ningún conjunto de datos, manden el que tengan. Después haré las observaciones. Los conocidos se los voy a publicar ahí en una. Es más, creo que se los publiqué. Se los voy a dejar ahí en la plataforma, pero es en los que estamos, son los que estamos más o menos, o los que yo les muestro acá en clase. Titanic, tipo de especies de pingüinos, que eso todavía no lo usé. Hay varios archivos que son bastante conocidos, así, pero al ser conocidos hay una limitancia, tienen, como mucho, tienen 700 observaciones o menos. El del vino, no, ese lo bajé, ese el del vino, no necesariamente. Em, por favor, ahí me están preguntando si solamente tienen que subir el dataset. Hago una aclaración acá. Lean atentamente la consigna y vean el ejemplo que hice, chicos. De deporte, de lo que ustedes quieran, puede ser, chicos. Eso no. eh, Elijan uno, envíenlo y yo después hago las observaciones correspondientes. Y son las, s- acá, bueno, por favor, vean las consignas y revisen. Eh, no, en esta ocasión no pongan el DNI. Bueno, vamos a hablar unas pequeñas cuestiones acá sobre la parte de colección de datos y espero que con esto les sirva un poco de ayuda para guiarse o buscarlo, encontrar el dataset que mejor le parezca. Eh, Usualmente se le dice colección de datos porque nosotros vamos a tener que buscar esos datos. Anteriormente, como les comenté, los datos no estaban bien estructurados, no están bien almacenados, básicamente. Entonces, hacer un análisis ahí era un camino laborioso. Eh, Ese era, por lo menos, es un camino laborioso. Pero bueno, ahora con las nuevas tecnologías, obtener datos es mucho más fácil. Que estén estructurados también ya es mucho más fácil gracias a la base de datos. Sí, el del Redwine estaría bien, no hay problema. Encima, podemos, como dije, se pueden conseguir información de todo tipo. APIs, web scraping. Web scraping es una técnica para sacar información de sitios, en sitios públicos. También se la pueden aplicar para sacar otras cuestiones, pero hay muchos códigos que se lo puede usar a través de Python que nos permiten obtener información de sitios que tengan su dominio público, ¿no? Entonces hay distintos caminos para recolectar. Después viene el segundo paso. ¿Qué pasó acá? Fuentes. Ah.
Antes de pasar al segundo paso había esto. La consulta es qué datos recolectarían. Y acá es donde vengo, o donde, de acá es donde vengo a decirle, y depende qué quieren responder. O qué se, por ejemplo, en una organización, para hacer algo un poco más concreto, los datos que yo busque van a depender mucho de lo que yo quiera responder. Por ejemplo, ahí en esta situación se plantea lo siguiente. Supongamos que queremos determinar si las ventas de chocolates son mayores cuando las temperaturas son bajas. A ver, ¿qué tipo de dato quiero juntar yo para saber eso? ¿O qué tipo de dato necesito yo para poder saber o llegar a una conclusión ante mi pregunta o ante mi duda? ¿Ver cuánto viajaron las personas para obtener el chocolate caliente? ¿O recopilar datos sobre la cantidad de chocolate caliente vendido y la temperatura de cada día? ¿Qué dato, qué observación sería más útil en este caso? Exactamente. Esa es una observación mucho más, como ustedes todos marcan, la observación más acorde sería, ver, bueno, cantidad de chocolate caliente vendido en y las temperaturas de cada día. Ahí me van a decir a mí, básicamente, bueno, qué tanto chocolate veo en cada temporada, otoño, invierno, primavera, verano. Por lo menos me va a dar una información más certera que ver cuántos viajaron las personas para obtener un chocolate caliente. Ahora, yo para darle una ayuda a ustedes, no sé si será, pero busquen o sea, entre los datos, entre las opciones que tienen ustedes, y háganse tres preguntas sobre ese archivo. Son tres preguntas nomás, háganse primero. ¿Cuáles serían? Tres preguntas básicas. A ver, ¿qué información quiero yo de este archivo de datos? Y ahí bien, se preguntan, por ejemplo, el Titanic, ¿lo voy a pasar o el tema de las, hagamos el último que estamos viendo, el de las propinas? A ver, quiero ver más o menos cuál es, para tener una mayor ganancia de propina, más o menos cuánto tiene que facturar una mesa. Es una pregunta. Las mesas que tienen eh, mayor cantidad de personas pueden dejarme mayor propina. ¿A qué grupo, ya que lo tengo el tema de género, qué grupo me deja más propina? ¿A quién atiendo mejor, digamos? Son preguntas que uno puede responder o que quiere tratar de responder con los datos. Si ustedes tienen un conjunto de datos que les gusta o un conjunto de datos que lo conocen por su trabajo, por lo que fuese, traten de ver qué preguntas pueden sacar de ese conjunto de datos. Y después ven las columnas y ven las observaciones. O por lo menos ahí es donde yo me voy a fijar si realmente ese conjunto de datos que eligieron ustedes tiene potencial a la hora de ser analizado. Esa es la única sugerencia que yo les puedo brindar en esta etapa. Volviendo un poco a lo de la recopilación de datos, muchas veces eh, en una organización los datos se van a buscar en base a las preguntas que nosotros queremos responder. Ustedes van a buscar un dataset en base a la información que les brinda el dataset, digamos. Por eso muchas veces, cuando son nuevos en este tema, es medio complejo tratar de encontrar un conjunto de datos. Y por eso también le di 2 semanas, para que vayan viendo pero sí, es bastante problemático la primera vez. Bien, acá es donde esta parte van a responder a muchas otras preguntas que me hicieron ahí.
No se preocupen si los datos no están perfectamente recolectados, chicos. Pueden tener errores, se pueden agregar, se pueden quitar datos. Para eso viene el proceso de que se llama data wrangling. Bueno, pueden hacer el proceso, como les decía, ahora viene un proceso que se denomina data wrangling, que es el proceso de limpiado de datos. Errores en los archivos pueden encontrar de todo tipo. Eso lo pueden encontrar. Entonces, vamos a las clases que vienen, vamos a empezar a ver algunas técnicas para hacer limpieza, para usar eh, o hacer la limpieza de nuestros datos y después hacer un análisis. Como decimos acá, habitualmente los datos van a tener algún tipo de limpieza, porque pueden haber error humano, error informático, inesperado, información incompleta. Hay algunos errores que lo vamos a poder salvar, lo vamos a poder corregir, y hay algunos errores que lamentablemente no lo vamos a poder modificar. ¿No se escucha, profe? Profe, está muteado. Disculpen, justo estoy viendo que tengo mucho inconveniente con la... Ahora sí, tuve mucho inconveniente con el internet y todas estas cuestiones. Volvemos, volvemos. Ahí está. Partimos esto. Esto y... Bien, ahora sí, disculpen, estamos hablando que... Vamos a ver si la grabación... estábamos hablando que los conjuntos de datos pueden tener errores del tipo humano, que cuando uno registra manualmente, las cosas pueden escribir de distintas formas. Esto es muy habitual. Informático, cuando se hace automáticamente y por alguna razón no se dejan de recibir información, este es un problema. Acá vamos a conseguir lo que llaman datos faltantes. eh, Muchas veces un problema porque no podemos llegar a volver a completar con la información que corresponde. Así que después vienen los valores inesperados, como por ejemplo donde esperaba un número, viene un signo de pregunta, algún símbolo extraño que no corresponde o se toma como texto, o información incompleta. Que acá, información incompleta es muchas veces como son encuestas donde son opciones y muchas veces las personas prefieren no responder. Son información faltante, tal vez hay información que en la cual no corresponda que hagamos nada, pero en la mayoría, especialmente en los errores, ya sea humano o informática, sí vamos a tener que intervenir, o incluso en los valores inesperados.
Después tenemos otros errores como el formato de datos, que eso es también otro inconveniente. Bien, bueno, acá hay algunos otros errores como resolución, relevación de campo, formato de datos, errores de configuración del proceso de registro de datos. Muchos de los conjuntos de datos que tienen alguno de estos errores. Los conjuntos de datos con los ustedes elijan van a tener alguno o no necesariamente. Pero bueno, la idea es, a través de los procesos que nosotros vamos a hacer, es corregir eso y empezar a estudiar un poco de qué se trata. Bien, como dicen acá, muchos de estos datos se pueden remediar, pero hay algunos casos, por ejemplo, las recopilaciones diariamente o con resolución horaria son mucho más complicados a la hora de tratar de sustituirlo o mejorarlo de alguna forma. Bueno, entonces hay que tener cuidado para estas cuestiones. Bien, con todos estos cortes que tuve, hagamos una pequeña pausa y recordemos. En el análisis de datos viene lo que es la colección de los datos. En muchos casos venía la estructuración, ahora ya no están así. Ya usualmente los datos tienen una estructura. Y después viene el proceso de data wrangling, que es el proceso de limpieza. Si nuestro dato está bien estructurado, bien organizadito y no hay ningún problema en medio, solamente pasamos al proceso de EDA o exploración de datos. Si el problema es que tenemos que lidiar porque los datos no están bien estructurados o hay inconsistencia, bueno, existe lo que se llama el data wrangling, que son ciertos pasos como eliminar nulos, eliminar duplicados, hacer imputaciones. Imputaciones sustituir un valor por otro. Muchas veces van a ver que esas cosas toma una decisión. No hay no hay un parámetro específico para hacer una de esas estrategias. ¿Cuál va a ser cuál va a ser la mejor estrategia? Va a ser en base a sentido común y lo que me dice la información de los datos. Ya veremos un poco de ejemplo. Pero, por ejemplo, si yo estoy evaluando la desigualdad educativa de Argentina y de Latinoamérica, para decir algo, y tengo datos vacíos, por ejemplo, no sé, Colombia, entre el 2010 y el 2023, yo no le puedo ir a imputar un valor así como así a Colombia, porque no estaría sesgando los datos. Ahora, si por ejemplo yo de eso, de Colombia veo que tengo 5 datos que más o menos se repiten el mismo valor entre un año y otro, puedo hacer un promedio y decirle, bueno, en los años siguientes, agregale el mismo valor que vienen teniendo en los años anteriores. ¿Por qué? Porque veo que no hay una variación de esa información. Estoy aplicando un sesgo, pero bueno, ahí estoy aplicando también, estoy estudiando a ver cómo es el comportamiento para la desigualdad educativa en Colombia en los años que me faltan. ¿Cómo validaría esos datos? Buscando más información en todo caso. Después vamos a ver si lo que nosotros hicimos tiene sentido, seguimos, si no vamos a tener que volver a un paso anterior o al principio para seguir recabando información. Por eso esta parte es muy importante. Después viene lo que nosotros llamamos como EDA o análisis exploratorio de los datos, que acá vamos a hacer uso de lo que entendimos de los datos más la parte visual para darnos un apoyo y tratar de encontrar los famosos patrones o tendencias que nos pueda brindar como información los datos. El EDA se va a sentar o por lo menos va a usar lo que son las estadísticas resumidas, como el promedio, la mediana. Va a utilizar visualizaciones
para que nosotros podamos llegar a entender la información. Y acá hay una cosita, el EDA y el Data Wrangling se mezclan entre los dos. Puedo pasar a hacer análisis mientras estoy haciendo la limpieza de los datos, chicos, ¿no? Usualmente, ¿qué recomiendo yo? Que se limpien los datos y después van haciendo el análisis. Pero cuando a medida que vamos haciendo el proceso del data wrangling o limpieza de datos, necesariamente vamos haciendo algún tipo de análisis, entonces estos pasos se mezclan ahí un poco. Por eso decimos que acá es un proceso interdependiente uno del otro. Y una limpieza incorrecta va a provocar que nuestro EDA o nuestro análisis exploratorio no sea el adecuado. Bueno, obtener más datos, como les había comentado. eh, si nosotros ya podemos crear algún tipo de insight, listo. Ya no necesito conseguir más datos. Ahora, si yo no puedo armar un insight o alguna conclusión de la información que obtuve, necesitaría recopilar mucho, tendría que volver al principio y recopilar más datos para poder dar alguna respuesta, porque si no, no tiene sentido esto. Y volver al principio significa empezar todo el trabajo de vuelta, ¿no? Y bueno, el tercer paso acá es sacar conclusiones. El drawing conclusion, que es buscar qué patrón se encontró, qué relación hay entre los datos. Básicamente, ¿para qué nos sirve esto, chicos? Para los que tengan que tomar decisiones, tomen decisiones informadas, es lo que se dice. O por lo menos, las decisiones están secundadas con el comportamiento de los datos. O también en la parte de ciencia de datos, para poder predecir o algún determinado comportamiento de alguna organización, algún proceso. Básicamente me permite generar datos nuevos en base a los recolectados. Y después queda la parte de comunicación. Acá hay todo un proceso de que se llama data storytelling, que hay toda una forma visual y de cómo contar la información recolectada. Se puede crear incluso hasta, como dice ahí, elementos narrativos. Hay toda una estrategia para poder brindar, para que ustedes puedan comentar o contar a los que importan, al que le interesa saber esta información, de forma adecuada para que no pierda el interés de lo que se está contando y que cuando terminen de la presentación salgan con una idea de lo que se tiene que hacer o lo que se debería hacer realmente, sino para que hacemos análisis. Bien, muy rápidamente comenté un poco el concepto teórico del ciclo del análisis de datos, pero esto se apoya en qué, o se apoya en qué, en fundamento estadístico. Nosotros queremos hacer un modelo de predicción, necesitamos ya, además del fundamento estadístico, algunos modelos matemáticos, sí o sí, para poder hacer eso. Para poder crear informes, también necesitamos apoyarnos en un fundamento estadístico que nos garantice lo que estamos diciendo, lo que vemos de los datos, es correcto. Como digo acá, la estadística van a brindar el marco necesario para realizar inferencias y tomar decisiones respaldadas por la evidencia. Incluso ahí, aunque no lo crean, hay muchos juegos, como por ejemplo hay muchos deportes, en los cuales la importancia de los datos no te garantiza, por así decirlo, eh, tomemos un deporte como el fútbol, recolectar información de un jugador o de un equipo no te garantiza a vos que vas a ganar todos los partidos, pero sí te garantiza ver
cuáles son sus desempeños y dónde podés sacar los mejores recursos de un jugador o de un equipo. Eso sí te lo puede garantizar. Incluso, eh, por lo menos acá eh, se puede medir la actitud de una persona. Bueno, pero eso lo hacemos a través de que de computarizar la información que nos brindan y hacer un análisis estadístico para tratar de entender esos datos, básicamente. Viendo números, viendo gráficos muchas veces no nos sirven si no entendemos los datos que se nos presentan, es complicado decir que estamos haciendo análisis. La estadística nos va a dar, por lo menos, no, nos va a asegurar de lo que nosotros estamos diciendo es válido. Hay dos tipos de enfoque. Tenemos el inferencial, donde nosotros postulamos una hipótesis acá y tratamos de ver si esa hipótesis es verdadera o falsa. Siempre vamos a tratar de ver si la hipótesis es falsa para poder darla como cierta. Vamos a ir por negarles. Nosotros no vamos a estudiar. El que le guste realmente, chico, estudiar esta o que le interese el análisis de datos, siempre les recomiendo yo que hagan algún curso, además de un curso de el manejo de esta herramienta, un curso específico de estadístico. Acá vamos a ver generalidades nada más. Yo más me enfoco en enseñarle cómo usar la herramienta mm, Python o las librerías para que después tengan una herramienta en el mercado. Pero al que le guste realmente estos datos, les recomiendo yo que estudien un poco más de conceptos estadísticos. Como por ejemplo acá lo que les comentaba de la estadística inferencial. Vamos a hacer algún tipo de hipótesis, vamos a tratar de ver si es verdadero o si es verdadero o no. Usualmente se va por tratar de negar la hipótesis y después vemos qué pasa. Si no la podemos negar, entonces la hipótesis es cierta. Bueno, los datos van a tratar de hacer eso, de ver si la hipótesis que uno postula es verdadera o no. A partir de la muestra de a partir de una muestra de una población o a partir de una muestra, una parte de la población más chiquita, que sea representativa a toda esa población. Elegir una muestra también no es cosa de agarrar un grupo, sino tenemos que buscar un grupo el cual me pueda ser representativo de esa población. Hay ciertas técnicas para tomar esas cuestiones. Y después viene la estadística descriptiva, que es donde nosotros nos vamos a hacer más énfasis, o por lo menos este curso va a hacer más énfasis, que es la descripción de los datos. Es básicamente tratar de resumir, organizarlo y presentarlo de una manera visual que sea fácil de comprender. Eso lo hacemos hasta las medidas que vimos de mediana, media, desviación estándar, desvío. Bueno, es tratar de resumir los datos para que sean más fácil de entender. Yo acá le dejo algunos links para el que realmente le interese un poco sobre probabilidad y estadística o algunos métodos de la parte diferencial, si es que alguien le quiere ver un poquito más. Yo, por lo menos en mi parte, me voy a enfocar en lo que es la estadística descriptiva. Bien, hoy como dije, iba a ser teoría. Hubiésemos tenido un poquito antes si no fuese por la conexión. ¿Alguna otra pregunta, chico? Mañana en la clase que viene vamos a hacer un ejercicio práctico de lo que vimos hoy, así que para ir recordando. Sí, ¿qué pregunta? Ah, está muteado. Ajá.
Del dataset, chicos, no voy a responder preguntas, lo voy a ver directamente y ahí voy a hacer las observaciones para que lo corrijan. Tranquilo, esto no es una cosa de desaprobar o no desaprobar, es solamente elegir un conjunto de datos, mandármelo y yo les digo si es válido o no es válido. Por eso les digo que tengan dos o tres opciones. Los datasets pueden ser más de 6 columnas y si tiene más de 16.000, mejor todavía. No, a ver, aclaro algo que dije hace rato. Ustedes envíen un dataset. Puede ser que lo tengan que cambiar o puede ser que lo cambien más adelante si es que consiguen uno que le guste. Me tendrían que avisar nada más. Si hay uno que le guste, cámbienlo. Y bueno, pero esto es solamente para que ustedes vayan haciéndose la costumbre de buscar con datos y ver si lo pueden resolver o si les interesa, qué preguntas podrían hacer. Y mándenlo el viernes. Nelson, no quiero el proyecto que hiciste en el curso de análisis de datos. Vas a tener que hacer uno nuevo. Eso sí es una restricción que lo dije en las primeras clases y ya voy a publicarlo. Eh, ya voy ya les dije, a ver, recuerdo, esperen, esto ya no es de la parte de para la grabación. Denme un segundito.